Pero leí un libro hace un tiempo de un escritor por ahí. Este escritor decía que él llegó y comenzó su primer libro, volumen número 1. De hecho, el escritor se llama Juan Stan, es un teólogo. Y hay una parte de él en su biografía que leía, que él comenzó a escribir los libros y llegó un momento donde él tomó la pluma con su carpeta, sus hojas en blanco, y dice, voy a seguir el libro. Se sentó y dice que él se rascaba la cabeza, duró 2 horas sentado al frente de esa libreta y no escribía nada. Nada. Cuando usualmente él se sentaba y ligerito preparaba el libro, un capítulo, capítulo 1, capítulo 2, ese día dice que se sentó y con la pluma en la mano, la libreta en su mano y no escribía nada. Pasaron 2 horas y él no escribía nada. Y entonces dice que él se volvió y le preguntó a Dios, Dios, pero ¿qué pasa si tú siempre me has dado revelación y me has enseñado que tengo que escribir? Dice que él escuchó claramente cuando la voz de Dios llegó a su corazón y le dijo, ¿no has notado que mi presencia ya no está contigo como estaba antes? Y por eso no tienes nada que escribir. Porque si yo no estoy contigo, tú no vas a poder escribir nada. Dice aquí que este libro fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Y fue inspirado por Dios y puesto en el corazón de hombres que escribieron las cartas, los evangelios, pero fue Dios inspirado en ellos. Yo quiero que tomemos un momento de ese 15, por favor. El 20, porque me sigue llamando la atención el 20, hermana María. Todas estas noches, yo cuido a mi papá todas las noches, entonces me llevo la Biblia, porque ya no puedo dormir. Entonces me llevo mi Biblia y comienzo a leer y el Señor me enfoca aquí. Vamos a ver, de los que estuvimos el jueves pasado. ¿Se acuerda que Dios le había dado una orden a Saúl de ir a conquistar un pueblo? Pero Dios le había dado una orden. La orden fue, ¿cuál fue la orden que Dios le dio? Extermine todo. No deje nada. Pero Saúl no obedeció, hermano Fran, ¿se acuerda? Y dejó ahí algunos que se fueran e hizo algunas cosas. Pero cuando Saúl es enfrentado y encarado por Samuel, él usa estas palabras. Vamos de vuelta a la Biblia. 15:20. Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Gad, rey de Amalek, ¿qué dice? Destruido a los amalecitas. Samuel escucha a Saúl hablar y Saúl estaba casi que él mismo convencido de que había hecho las cosas bien, pero no lo había hecho bien. ¿Por qué no lo había hecho bien? Porque no obedeció la palabra de Dios literalmente cuando Dios le dijo, haga esto y haga esto. Y entonces Dios se enoja. Dios se enoja con Saúl. Y entonces he estado muy metido en solo ese versículo, he pasado las noches reflexionándolo. Y me metí, yo dije, Señor, ¿cuántos cristianos y cristianas están así? Están así diciendo, Dios, pero lo estoy haciendo todo bien. Y Dios dice, no, no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. Y por eso mi presencia ya no está contigo. La semana pasada les aclaraba esto. Una cosa, hermano y hermana. Una cosa son sus devocionales personales. Una cosa es su lectura diaria del día. Una cosa es lo que usted hace con Dios ahí en su cuarto, su casa. Eso es una cosa, hermanos. Pero hay una parte que el cristiano no está entendiendo, y es que nosotros no tenemos que conformarnos solo con lo que recibimos en casa, sino en lo que damos en la iglesia, lo que damos a la comunidad, y parece que no está alcanzando con solo lo que hacemos en casa. No está alcanzando. Saúl, el lenguaje de Saúl es de un hombre convencido que estaba bien. No me diga amén, no me diga sí, no me diga no. Piensen esto. Aquí lo apunté para mí. Piensen esto. ¿Estaré yo como Saúl?
¿Estaré yo como Saúl? Engañado. Engañado o engañada. Yo lo apunté, me lo he leído. ¿Estaré yo como este hombre? Yo quisiera, hermano, que usted tenga ese texto en su memoria o marcado allí para siempre. Es importante que analicemos que lo que le sucedió a Saúl nos puede pasar a nosotros. Si no es que nos está pasando. Seguimos al 15 de 1 Samuel. Leímos 16, es verdad que me lo borraron ahí. Vamos aquí, lo tengo anotado. Sería el 16-14. Sí, 16-14. 1 Samuel 16-14. Casi que estos capítulos hablan del mismo personaje, o por lo menos relacionado al mismo personaje. 16-14. Dice, Samuel unge ¿a quién? A David. La tradición decía, hermanos, que cuando Dios le ponía el ojo a alguien para que fuera rey o profeta, tenía que ser ungido. Y el asunto es que David fue ungido siendo muy niño. Pero Dios ya lo tenía ¿dónde? En sus planes. Y lo ungen. Pero aquí en esta parte, el 11-14, tiene un subtítulo que dice, David entra al servicio de Saúl. Yo, bueno, es que no puedo estar aquí porque no soy muy bueno con la pizarra, hermano. Entonces me van a ayudar. Yo esa parte le puse aquí en mi nota, para que usted si gusta anotarlo también al lado. Cuando se pierde la presencia de Dios, ocupamos a otros. Cuando se pierde la presencia de Dios, ocupamos, hermano Jeremy, de otras personas. Y hay gente, hermano Arley, que anda acercándose a otros porque ya él no siente la presencia de Dios. Y entonces, como lo ve a usted metido orando, dice, a este me le arrimo. Por lo menos si Dios lo bendice, a él me bendice a mí. Y hay gente hoy, hermanos, que no le está alcanzando su bendición. Entonces está buscando a otras personas para ver si agarra, como decimos nosotros, si agarra algo. Le pasa a Saúl, porque ya Saúl había sido apartado de la mirada de Dios. Viene David en el 14, por favor, 16-14, 1 Samuel. David entra al servicio de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y un espíritu malo, ¿de parte de quién? De Jehová, lo atormentaba. Oye, esta es una palabra fuerte. Esta es una palabra fuerte, hermanos y hermanas. Durísima. Vaya conmigo. Quiero que leamos con discernimiento. Dice, ok, permítame hacer una aclaración. Ahí aparece espíritu con minúscula. Cuando dice el Espíritu de Dios, ahí se está refiriendo al Espíritu Santo, en minúscula, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido revelado a la iglesia. Entonces aparece en el Antiguo Testamento con minúscula, pero es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Se apartó. ¿Qué entiende usted con esa palabra? Se fue. ¿Anduvo cerca de Saúl? Sí. Pero ahora, dice, se apartó. Y por eso, hermanos, es que hoy tenemos cristianos y cristianas, siervos y siervas, predicadores, ministros, etcétera, etcétera, que están, hermanos, hoy sin la presencia del Espíritu Santo. Y Saúl queda como solo. ¿Y qué sucede ahí? Póngale cuidado. Dice, para continuar el texto, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu, ayúdenme, y un espíritu ¿qué? Malo, ya no era el espíritu de Dios. Un espíritu malo, permitido por Dios, llegó a donde Saúl. No, hermano, eso está mal en interpretación teológica. ¿Cómo Dios va a permitir eso? Y se nos olvida una cosa. Si ya Dios no está conmigo, puertas abiertas para el diablo. Y Dios lo autoriza. Dios lo permite. Dice la palabra entonces que ese espíritu, ¿qué hacía en Saúl? Lo atormentaba.
Hoy, hermanos, hay gente en las iglesias sirviendo y siendo atormentados por un espíritu malo. Sí, están siendo atormentados. Porque están sirviendo en la iglesia, van con la bandeja del pan, van con la bandeja del vino y diciéndose a sí mismos, yo no debería estar pasando con esta bandeja. Porque hace mucho me alejé de Dios. Hay muchos que están predicando en los altares y ya la presencia de Dios, el Espíritu de Dios no le acompaña ahí en el altar. Y entonces lo que es un espíritu malo que lo está acusando ahí en el altar. Lo acusa. Hipócrita. Hablando de amor cuando no amas a nadie. Y Saúl está siendo ¿cómo? Atormentado. La gente entiende mal, hermanos, y más adelante veremos esto. Yo he escuchado cristianos de años de Biblia decir, pero es que hermano, una cosa fue la gracia y otra cosa fue la ley. O muchas cosas de la ley eran solamente tradiciones y rituales que hacían. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue actuando igual. ¿O usted piensa que la gracia hizo a Dios más flojito? Pero que sigue diciendo, por favor, acompáñenme. Vamos al 16. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando este espíritu, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque su arpa. ¿Qué dice? Toque su mano y tengas, ¿qué dice? Toque con su mano y tengas. Le está diciendo Dios, vamos a ver. Busquen a alguien porque ya Saúl no tenía la presencia de Dios. Vea, hermanos, es que esto es delicado. Yo quiero que el Espíritu de Dios nos lleve por el camino del discernimiento y del cuidado de lo que Dios nos dice. Esto es delicado. Como ya Saúl dice, seguro Saúl se hincaba, no había presencia de Dios. Saúl decía, uy, ese espíritu, ¿qué le canto? ¿Qué le canto? ¿Qué quiere usted que le hubiera cantado a usted sin en los zapatos de Saúl? Y sin una canción de poder que ahuyente el diablo, ¿qué le hubiera cantado? A la letra de hoy. ¿Qué le hubiéramos cantado? Ah, Jehová, esa bien, hermano, esa misma, hermano, esa misma. Yo me rajo cantando de esa. Jehová es mi guerrero y todo apagado. Porque no hay autoridad. Y Saúl comienza, hermanos, el proceso de depender de otro para sentir paz. No lleguemos a ese extremo. No lleguemos a ese extremo. Saúl comienza a depender. Siga conmigo. Vamos a retomarlo aquí. Dice el 17. Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora, pues, alguno que toque bien y traédmelo. Él tenía aquí en su corazón. ¿Qué tenía Saúl? Un vacío. Porque cuando el Espíritu de Dios se aleja, hermanos, ¿qué cree usted que queda en nosotros? Un vacío. Una soledad. Siga conmigo. 18, si no me equivoco. Entonces uno de sus criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y Jehová, ay, dígamelo usted, por favor, porque yo donde leo ese, hermano, se me traba. ¿Qué dice? ¿Qué dice que tenía? ¿Qué pasó? Y Jehová estaba con él. Y Saúl dice: tráigamelo. Vaya y me lo trae, Cinia, rápido. Porque ya Dios no está conmigo, pero está con él. Y yo, este chiquillo va a dormir conmigo, come conmigo, se baña conmigo. A donde yo vaya, él va a ir conmigo, ese chiquillo. Porque la presencia, de los dos cuadros, hermana Vanessa, la presencia de Dios ya no estaba con Saúl, pero en David estaba la presencia de Dios. Verso. Gracias. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asna cargando
pan, cargó pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. David se presentó ante Saúl, que dice, y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. No lo iba a querer. Había un interés de Saúl, porque la presencia de Dios estaba ¿con quién? Con David. Eso es comenzar a depender de otras personas, porque ya mi relación con Dios y la presencia de Dios ya no está en mí. ¿Ve usted una dependencia de Saúl ahora, espiritual? Hay una dependencia. Totalmente. Yo necesito que Él toque el arpa, yo necesito que esté conmigo, porque con ese espíritu malo viene a atormentarme. Que toque. Y se va. Leemos. Vamos al verso, hermano. ¿Lee cuál? 22. Luego mandó a decir a Isaí, te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. ¿Cómo le suena a usted esa frase? Pues ha hallado gracia a mis ojos. No, hermanos, es que estaba necesitado de David. Estaba necesitado el hombre que tenía a Dios en su corazón. Ese hombre, ese niño en ese momento, que Dios caminaba con él y que Dios bendecía lo que este hombre hacía. Y por eso era urgente que no se fuera. Verso 21, hermanos. Sí. 23, gracias. Sí, 23, ¿verdad? Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa. ¿Y qué dice? Y la tocaba y tocaba con su mano. Saúl se aliviaba y se sentía mejor. Y el espíritu malo, ¿qué dice? Se apartaba. ¿Usted sabe lo que es ese pobre chiquillo? Tener que estar consolando la necesidad de este hombre, porque ya Dios no estaba con él. ¿Usted sabe lo que es que usted esté bien con Dios? Que usted esté bien agarrado con Dios, que usted esté caminando con Dios y que la presencia de Dios esté con usted y alguien esté llamando a la 1 de la mañana. Porque hoy tengo miedo, es que sonó algo, tengo miedo, estoy asustado, parece que va a temblar, el gallo cantó, el gallo nunca canta a las 12, canta a las 3, algo va a pasar. ¿Ah? Y comienzan a depender de otros porque ya la presencia de Dios no está y lo que llega e invade el corazón de esa persona es un temor. Dice que David tocaba y el espíritu malo de parte, no pierda de vista eso. ¿De parte de quién? De Dios. De Dios. Ay, pastor, ya eso no pasa. Más adelante le voy a enseñar en el Nuevo Testamento que sí pasa. Eso ya no pasa porque Dios es amor y misericordia y gracia y ya Dios no va a permitir eso. Déjemelo por ahí para que vea. Dice que entonces Saúl terminó dependiendo de la vida espiritual del joven. ¿Cree usted, hermanos y hermanas, que no sucede esto hoy? Sí sucede. Sí sucede. Y es lamentable, hermanos. Cuando la presencia de Dios se va, ¿viene quién? El enemigo. Vaya conmigo. Es un texto súper conocido. Mateo 7. Y aquí está la evidencia en el Nuevo Testamento de que Dios también, su presencia no anda con todos, hermano David, hermano. No todos, eso es mentira. A mí una vez llegó una persona y me dice, voy a orar por usted, y dirige la mano hacia mi cabeza y yo me le corro. Y digo, no señora, a mí usted no me pone la mano en la cabeza. Jamás. Jamás. Y ahora todos andan buscando ¿qué? Ay, póngame la mano, no importa si aquel es un pecador que está en el púlpito, póngame la mano, póngame esto, hágame lo otro. Una dependencia total, porque como no hay relación con Dios, dependemos de lo que hagan otros. Vea lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿Quién no tiene? Mano, no los voy a poner a leer mucho porque es que estamos grabando. Entonces no nos queda bien el audio. Vamos a ver. ¿Qué dice el 7:21 de Mateo?
Primero, la cita de arriba, el subtítulo es claro. Nunca os conocí. Póngale cuidado. Juan Carlos llega a la presencia de Dios. 38 años de ministerio. Pero vivió en el mundo una doble vida. Llega a la presencia de Dios. Y yo digo, Dios, recuerde los 38 años que prediqué. Y el Señor me dice, ¿y usted quién es? ¿Cómo, Señor? Si yo ya no estaba contigo. Ve lo que dice. ¿Lo ha leído? ¿Quién no ha leído? Levánteme la mano si lo ha leído o lo ha escuchado. Sí, oh, gracias. Vamos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al cielo, hermanos. Va a entrar al cielo. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, que dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, oiga, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿A quién le suena a usted esas expresiones? ¿Quién cree usted que dice eso? ¿El que no conoció a Cristo o el que conoció? ¿El que oró por un enfermo? ¿El que en algún momento predicó o enseñó? ¿Quién es? ¿Quiénes son ese grupo que está diciendo eso? Esos, hermano. Los zancochados que estuvieron en la iglesia. Son los que van a decir, Señor, pero en tu nombre. Sí, claro, en tu nombre. Yo voy, una persona vaya en el nombre de Jesús. El Señor sana a la persona porque es en el nombre de Jesús. Vaya a ver si lo sana y dice, en mi nombre sea sano. Pum, se enferman los dos. Se mueren los dos ahí mismo. Porque es el nombre de Jesús el que tiene poder. Y esta gente se abraza y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿A quiénes le suena a usted esa gente? Esto es una profecía de Jesús. ¿Sabía usted? Esto es una profecía de Jesús. De lo que va a acontecer en aquel momento del juicio final. Señor, y en tu nombre dice esto, y en tu nombre, Señor, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y ve lo que sigue diciendo. Vamos al versículo 23. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está ese versículo? ¿En qué parte de la Biblia? Nuevo Testamento. Bajo la gracia. Bajo la gracia. Y el Señor dice, no. No. Yo he visto un video, me gusta mucho un video que pasaron hace un tiempo del rapto de la iglesia. No sé si lo han visto. El rapto de la iglesia. Y se ve donde en la iglesia, ¡pum!, se desaparece mucha gente. Mucha gente. Y se ven muchos que quedan así en las bancas. Y hasta el pastor se quedó, hermanos. ¿Ah? Y hasta el pastor se quedó. Y cuando el pastor vuelve a ver, y los demás se fueron. A esos son los que está refiriéndose Jesús. Ya la presencia de Dios no estaba ahí, hermanos. Porque si hubiera estado, Jesús, ¿qué les hubiera dicho? ¿Ah? Bienvenidos, bienvenidas a la vida eterna. No, yo no los conozco. Y esto, hermanos, va a pasar en aquel tiempo final. ¿Por qué? Vamos a la pizarra rápidamente. Porque la presencia de Dios se alejó. Entonces hay gente, hermanos, que dicen, no, yo oro y yo he visto sanidades. Gloria a Dios por la sanidad. Pero se le olvida que Él no lo hizo. Que lo hizo fue Dios. No Él. Quizás ese vaso está sucio. Pero es que el nombre de Dios tiene poder. Y aún en vasos sucios el nombre de Dios tiene poder. Pero para sanar, no para que yo me salve. Ve lo que sigue. Aquí encontramos entonces una realidad que a muchos no les gusta. ¿Estaba la presencia de Dios con esa gente? Pareciera al leer la lectura que sí, porque se hacían los milagros. Pero no. Porque si la presencia hubiera estado, llegan al cielo con la presencia de ella y entran. No les dice, yo no los conozco.
Pregunta, hermanos. Yo me hago estas preguntas a mi corazón y me gusta compartirlas. ¿Qué sentiríamos nosotros llegar a la presencia de Dios y que Dios nos diga no lo conozco? Y yo viví todos los años, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Es más, es el único que está con oro, para rajar un poco. El de Cine está con un lapicero, pero el mío está con oro, Cine. ¿Ah? Y llego y comienza el Señor. ¿Cómo es que te llamas? Qué raro, no está. ¿Cómo no va a estar? Revise bien. Hasta ciego es Dios en el cielo, ¿no ve? ¿Ah? No, no está tu nombre. Aquí lo único que dice, y te lo voy a leer textualmente, va a decir el Señor, no te conozco. Apartado de mí. Ay, ay, ay. Por eso hay que cuidar la presencia de Dios aquí, para poder llegar allá. Vamos a pizarro, vamos a ver. En el libro de Reyes, capítulo 1 de Reyes, volvemos al Antiguo Testamento. Nada más quería que ustedes vieran esa referencia por aquello que le haya llegado un chispazo por ahí decir, y en su corazón decir, para engañarse o en suavizar el asunto, ay, pero estamos bajo la gracia. Y no le enseñé otro que tengo por ahí también muy bueno. Vamos a ver, 1 de Reyes 11, por favor. Me pasé. Listo. 11, nos ubicamos en el verso 1. Escríbalo. 1 de Reyes 11, 1. Pero necesito que ahí en paréntesis usted cierre ese mismo libro en el capítulo 3. Van de la mano los dos. Y se enfoca en el verso 1, en el verso 3. Vamos a hacer el contexto bien claro. Del 3 vamos a pasar al 11. Primeramente en el 3 encontramos que dice Salomón, ¿qué dice? Salomón en el 3, Salomón pide. ¿Qué pidió Salomón? Capítulo 3 de 1 de Reyes, verso 3. Dice que Salomón pide sabiduría. Pregunto, ¿usted pide eso en sus oraciones? ¿Quién pide eso en sus oraciones? Nos enfocamos, Señor, dame esto, dame lo otro. Pero ¿cuánto le decimos, Señor, dame sabiduría? Dame sabiduría, Señor. Debe ser parte de nuestra oración. Sucede que este rey Salomón, y leemos textualmente, 3 en adelante, pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba, ¿qué dice? Incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Hasta ahí vemos a un hombre, ¿cómo? Pareciera muy espiritual. Sacrificaba, hacía 1000 holocaustos, subía a la montaña y sacrificaba, y a Dios le agradaba el sacrificio, y Dios lo miraba a él sacrificando, y Dios lo miraba a él, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Sucede, y leemos en el versículo, ¿quién me lleva el número ahí? 5. En Gabaón se le apareció en sueños, ¿quién? Jehová a Salomón una noche, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. A mí Dios me pregunta eso. A mí Dios me pregunta eso, hermana Soraya. Yo me destapo. Casa nueva, Señor. Carro nuevo, Señor. Señor, y para que la casa esté bien, aleja a esos vecinos empalagosos que tengo ahí. Yo me suelto, hermanos. Pero vea lo que pasa con Salomón. Todo lo hemos leído, creo. Verso 6. Salomón le respondió, tú has tenido gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti, que dice, en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, o sea, él, como sucede en este día. Ahora pues Jehová, vea qué interesante. 7. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven
y no sé cómo entrar ni salir. O sea, Salomón está diciendo a Dios, soy un rey joven y no sé cómo manejarme, no sé cómo hacer las cosas. Vamos al verso 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo? ¿Y qué le dice Salomón? Tan grande. 19. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Claro que Dios le agradó. Dios le agradó porque tenía la oportunidad de pedirle lo que quisiera, hermano. No, ustedes son muy santos. Yo sé que a ustedes no les pasa por la mente. Yo sé que todos le hubieran dicho a Dios lo mismo que Salomón, sabiduría. Pero Dios le agradó que le pidiera eso. Él quería tener la capacidad de dirigir al pueblo de Dios. Y Dios le agrada. La pregunta, ¿le estará agradando a Dios lo que le pedimos hoy? ¿Le estará agradando a Dios por qué se lo pedimos? ¿Cuál es la intención de por qué le pedimos eso? Sigue conmigo. Vamos al verso 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón que dice sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, hablando en el contexto humano, porque Jesús va por encima de Salomón, ¿ok? Vamos al verso 13. ¿Estamos? Sí. También te he dado las cosas que no pediste. Todo se lo dio Dios. Y ahí no me voy a meter. Pero Dios vio el corazón de Salomón. Tome. 11. En el 11.1 leemos subtítulo. Yo creo que voy acelerado. Vamos para Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Yo quiero que alguien me lea el subtítulo. Solo el subtítulo. ¿Cómo dice el subtítulo de esta lectura? Apostasía y dificultades de Salomón. Aquel hombre que había pedido en el capítulo 3, ¿qué? Sabiduría, ahora cayó en ¿qué? En apostasía. O sea, ahora cayó en la negación de Dios, en darle la espalda a Dios, como lo está haciendo mucha gente hoy en día, que recibió de Dios dones, talentos y habilidades especiales y las está perdiendo. Y las está perdiendo. Dice que Salomón, después de haberlo tenido todo, ahora dice que cayó en apostasía. 11.1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón y de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no, ¿qué dice? Os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas, pues, se juntó ¿quién? Salomón por amor. ¿Qué pasó con este hombre que estuvo tan cerca de Dios? ¿Qué pasó con este hombre que cuando se le abre la oportunidad de pedir lo que quisiera, lo único que pide es sabiduría? ¿Qué pasó con este hombre? Es una buena pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué cree usted que pasó, hermano Fran, en su entender? Se apartó de Dios. Y sucedió que entonces Dios se apartó de él. Aquel hombre sabio que llegaba al pueblo y decía,
rey, tenemos esta y esta situación, y el hombre con una sabiduría resolvía todo. Ahora sucede que cayó en apostasía. Sucede que ahora le dio la espalda a Dios. Y entonces ahora encontramos que ahora se metió donde no tenía que meterse. Se metió en el yugo desigual que Dios había prohibido. Sigamos leyendo, por favor. Si usted me recuerda dónde voy, le agradezco. Gracias, hermano. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y mujeres, ¿qué dice? No escuché qué pasó. Que esas mujeres desviaron. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasó con ese hombre que pidió sabiduría? ¿No cree usted que es un buen punto de análisis? ¿Qué pasó? Sucede que las mujeres desviaron su corazón. Estoy en el verso 3, ¿verdad? Y tuvo 700, y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Dios, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón, ¿qué dice? Siguió, ¿qué dice? Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos. Yo quiero que usted me ayude. Esta es una iglesia de Biblia. Yo no soy hermano, los varones aquí han pensado en 700, 800 esposas. Yo creo que ese no es el problema hoy. Yo creo que ese no es el problema. Pero, ¿qué está desviando el corazón de los cristianos? ¿Qué está desviando el corazón de los cristianos? Si tenemos al Espíritu Santo, ¿qué está desviando nuestros corazones? ¿Qué? Salomón iba bien. Vamos a seguir, por favor. Al verso. Gracias. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, pues no siguió, ¿qué dice? Cumplidamente a Jehová como su padre David. Y David, dice la palabra, con que David cayó, ¿se acuerdan? David se levantó. Dice la palabra que llegó a tener un corazón semejante a Dios. Porque David, ¿qué hizo? Se arrepintió, hermana, y cambió. Salud. Verso 7, ¿verdad? Entonces edificó Salomón un altar, un lugar alto, a Quemus, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de ¿dónde? De Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El verso 9, por favor. El 9. Y se enojó, leo textualmente, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y entonces aquel hombre sabio, Dios se fue de la presencia de él. Ya Dios no estaba. Iglesia, a veces oramos aquí en la casa de Dios o en nuestras casas y queda como un faltante. Algo pasa. Venimos a la casa de Dios a orar y hay algo que sentimos que falta. Y le oramos a Dios y le oramos, pero hermanos y hermanas, debemos de sentarnos y analizar. ¿He provocado yo que la presencia de Dios se aleje de mí? ¿He provocado yo que la presencia de Dios se aleje? Que me siento así.
Este hombre, hermanos y hermanas, si usted lee el capítulo 3, todo lo que recibe de Dios es sabiduría. Pero ahora él cae, hermanos, en algo que ya Dios le había advertido. ¿Sabe qué es el problema? Que la iglesia a nivel mundial está igual. Tenemos, y repito, y yo quiero que ojalá usted apunte esto para que nunca se le olvide, somos hoy el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero si yo, hermanos y hermanas, comienzo a practicar lo que no tengo que practicar, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a compartir eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se va a hacer a un lado mientras el templo está siendo ensuciado y el Espíritu Santo arrinconado por allá? Es que, hermanos, hay una teología, hay una enseñanza bíblica donde Dios no tiene derecho de alejarse de mí, pero yo sí. Donde Dios no tiene derecho a tener mano dura, pero yo sí. Donde Dios no puede despreciarme, pero yo sí. Eso es una doctrina peligrosa, hermanos. Porque sigue siendo ¿quién? El Dios que vemos ahí enojado con Salomón. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo. Solo hay gente que quiere, no sé, que las iglesias sean modernas. Yo no sé qué quieren de modernismo en las iglesias. La iglesia no puede ser moderna, hermanos. Eso es como que usted me diga que hay que modernizar la Biblia. Moderníceme la Biblia. El día que metemos mano en este libro, le echamos a perder, como hicieron los mormones y los testigos de Jehová. Porque no estaban contentos con la Biblia, vamos a arreglarle algo. ¿Ah? La palabra está así como está aquí, hermanos, así se tiene que recibir. Salomón, Hechos, capítulo 19. ¿Qué pasó ahora aquí? Vamos a analizar qué pasó aquí. Porque a veces leemos y pasamos por alto muchos detalles de la Biblia. Hechos 19, 13. Ok. ¿Estamos? Hechos 19. Vea lo que pasa. Aquí en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, para que usted estudie y haga un estudio bien bonito, el libro de Hechos abarca completamente los inicios de la iglesia, como un organismo vivo. ¿Se acuerda? Se reunían, oraban, compartían el pan. Sucede, hermanos, que aquí en este acontecimiento que leemos de Hechos 19, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esebas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿qué les dijo el espíritu malo? ¿Ustedes quiénes son? Para que no duerman hoy. ¿Sabía usted que usted llega a casas y usted llega a lugares donde los espíritus malos, diabólicos, operan ahí? ¿Usted sabía eso? O usted llega a una casa donde no se adora a Dios y usted le dice a los espíritus, salgan porque voy a entrar yo. No, usted está ahí. Y a su alrededor hay un montón de espíritus rondando ahí, espíritus malos. Estos hombres dicen, vamos a expulsar esos demonios. Vamos a ir a echar fuera esos demonios. Los que hemos vivido la experiencia, llegar a una casa donde hay que ir a reprender un demonio, donde la mujer se suspende en el aire 20 centímetros, donde la cara se le transforma, donde pasó de aquella voz tierna y linda a aquella voz de hombre gruesa. ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Ah? Y recuerdo que una vez que fuimos a una situación de estas, iba un joven, si no se acuerda, iba un muchacho, y el muchacho cuando íbamos a llegar a la puerta, el muchacho comenzó aquí, le temblaban las canillas, dijo, ya se desmayaba el hombre. Entonces el pastor que iba con nosotros se vuelve y dice, usted se queda afuera.
usted no entra. Cuando entramos, hermano, vimos la manifestación diabólica y comenzamos a orar y a reprender todo espíritu. El poder de Dios se manifestaba, hermanos. Y aquí dice que estos hombres intentaron, ¿qué? Sacar un demonio. Y el demonio les dice, a ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Cree usted que la presencia de Dios iba con ellos? No. Sabemos quién es Jesús. Podemos saber quién es, pero ustedes quiénes son. ¡Pum! ¿Y qué sucede? Lea conmigo. Vamos al verso. Pero el Espíritu, ok, pero respondió el Espíritu, dijo Jesús, Pablo, ok. Vamos al 16. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. Si la presencia de Dios hubiera estado con ellos, no les pasa eso. No les pasa eso, hermanos. ¿Por qué les pasó? Porque iban con su fuerza. Porque iban ellos, pero Dios no iba con ellos. ¿Y a dónde pasó esto, hermanos? Y hermanos, ¿dónde sucede? Nuevo Testamento, bajo la gracia. Entonces, si usted y yo nos ponemos a analizar estos textos bíblicos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay gente que ha vivido lo que es el alejamiento de Dios. Ahora, yo no sé si usted tiene la creencia, y si la tiene, permítame decirle con mucho respeto que usted está equivocado o equivocada. Que ya porque soy cristiano, me bauticé, vengo a la iglesia, Dios está conmigo. Y partimos de algo, hermanos y hermanas, que muchas veces no es una realidad. Y nos pasa el de Saúl. Ah, pero yo obedecí a Dios. Es por eso, hermanos, que hoy tenemos a nivel mundial iglesias donde la mayoría de sus ministros, servidores, feligreses, no está en la presencia de Dios. Sí, pero están ahí metidos. Exacto. Es más, hay mucha gente que viene a la iglesia un domingo por conciencia, no por amor. Viene a la iglesia por conciencia, no por amor a Dios. Es que si no voy me voy a sentir mal todo el día. Y voy a irme para que se me quite. Y no por conciencia, no por amor a Dios. Porque cuando venimos a la casa de Dios por amor, hermanos, usted siente algo tan lindo de venir a adorar, cantar, usa el pandero, levanta las manos, ora, recibe palabra. Y usted más bien dice que no termine el culto, que no termine, ay, ya terminó, ni modo, me voy. ¿Entienden? Pero cuando venimos por venir, ¿a qué horas comienza el culto aquí los domingos? 9:30. 9:30. ¿Tiene que terminar a qué hora? 11:30. Pero ahora los pastores y los predicadores estamos en los púlpitos limitados por parte de la iglesia. Porque ya más de uno comienza aquí. Ya uno comienza perdónenme lo que voy a decir, con mucho respeto. Y ya como que las nalgas no se acomodan en la silla, entonces comienzan con la danza de la silla. Y se acomodan para acá y se acomodan para allá. Pastor, ¿por qué no pone butacas? Peor, se duermen. ¿Ah? Sí, señor. Correcto. No, hermano. Claro, claro. Precioso. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy tenemos una iglesia, hermanos, una iglesia en su parte, en una parte, quiero decir muy poca, pero hay una parte, hermanos, que como ya la presencia de Dios no está, venir a la iglesia es un problema. Es cansado, aburrido. De eso se hablaba con un joven, yo le decía a este joven, el día que yo sienta que la presencia de Dios no esté conmigo, no me paro ahí adelante. Porque lo que voy a decir es mío. ¿Entiendes, Inia? Es mío.
Porque ya no es Dios conmigo, ahora soy yo. ¿Qué le digo a esta gente? ¿Cómo los entretengo? Por eso es que usted ve en las redes sociales, internet, más de un payaso ahí diciendo que predica. Usa la palabra de Dios para entretener a la gente. Pero la presencia de Dios no está en ella y se siente, porque es una palabra hueca. ¿A cuánto les ha pasado? Aquí no, a nadie le ha pasado. Y con esto termino. Les prometo y más, voy a cerrar mi Biblia ya. Con esto termino. ¿A cuánto les ha pasado que usted está en una predicación por radio, por televisión, por internet, en la misma iglesia, donde usted está deseando que termine el predicador? El que calla otorga, hermanos. A mí sí me ha pasado. Yo digo, Señor, que termine por el amor de Dios. Señor, que se vaya la luz, no, para la de día. ¿Ah? El Espíritu se está moviendo en la enseñanza, en nosotros mismos. Ajá. Si tenemos el Espíritu de Dios, no queremos que es como la alabanza, hermano. Los cantos. Ah, y esa es la palabra. Mejor no lo pudo haber dicho, hermano, usted. Estamos secos. Y entonces, que termine este loco rápido. Dice el hermano Dixon, ya me pusieron que fue que dijo el domingo. La chicharra. Y es que cuando nos ponen ese fondo musical es que nos quedan 5 minutos para terminar, hermano. Y uno con la garganta llena de palabra. Hermano, si el Espíritu de Dios, yo pienso que si el Espíritu de Dios les da. Amén. No debe de parar, debe seguir. Sí, hermano. Y como decía el pastor Dixon, muy lindo me lo dijo, con una ternura. Me dice, mi hijito, ¿sabe lo que hay que hacer? Que el que se le esté quemando el arroz que se vaya. Pero a mí no se me está quemando. ¿Me explico, hermano? La dinámica es que usted y yo nos tenemos culto 2 veces por semana. Pero hermano, me permite, yo comparto lo que él está diciendo, lo respeto, pero sí también, si hay una norma establecida de 2 horas de culto, y habemos personas que, en el caso mío, yo tengo mis problemas de diabetes, que necesito llegar a la casa a almorzar ¿me explico? También es respetable, porque yo siento que a veces yo, conste, que yo no soy de los que estoy. No me estoy tirando flores, que estoy viendo que el pastor termine ya. No. Pero sí, a ver, sí pienso yo que voy a la defensiva con eso que están diciendo, porque a veces sabemos personas que necesitamos salir, digamos, a esa hora para llegar y comer. Le cuento algo, hermano. Ajá. Y ahí tengo a mi esposa de testigo. Yo en mis 57 años, la verdad me agarró un sistema muy raro, hermano. Bueno, no, a los 56 me agarró. Es que si yo a mediodía no he comido algo, yo me pongo mal. Y yo no soy diabético. Pero yo ya me agarro una canillera, hermano, y me pongo feo. Pero nunca me ha pasado en la iglesia. Nunca me ha pasado en la iglesia. Nunca. Creo que lo que necesitamos es disponernos. Y si ese día el Señor nos quiere llevar por un camino más largo, Señor, sustenta mi cuerpo. Y el Señor lo sustentará. Porque la gran enseñanza está, hermanos y hermanas, cuando tuvimos la iglesia cerrada 7 meses. Que yo no sé para ustedes, para mí fue muy doloroso. En la historia de la iglesia a nivel mundial, nunca las iglesias se cerraron así. A no ser en los tiempos de guerras por persecuciones en ciertos países. Pero yo creo, hermanos, que voy a usar la palabra, la hermana Eugenia me gustó, a veces cuando estamos tan secos. No, hermano, es que usted es condición de salud. A veces uno, digamos, el decirle yo sé eso no es sentirme seco, es... No, es condición de salud. Yo sí creo que si está establecido, digamos, un horario, tal vez previendo esas cosas. Sí, de hecho, hermano, cuando se pasaron los cultos a las 9:30 de la mañana, porque aquí antes los cultos eran a las 10, cuando los pasamos a las 9:30 de la mañana,
el punto humano, la posición humana, que se entienda, era, bueno, para terminar tipo 11:30, 11:35, ¿ok? Pensando que hay gente que va a trabajar también domingos, ¿ok? Entonces, no es que se va a hacer, hermanos, como una rutina de que termino a las 12 porque se me antojó. No, sino que es cuando el espíritu, como dice la hermana, si el espíritu uno lo lleva un tiempo más, que podamos discernir como iglesia. Ahora, si yo voy a estar en el púlpito y usted dice son las 12, pero el hermano no predica nada, lo que me está contando son historias de la familia, historias del trabajo, historias de esto, hermano, párese y se va a almorzar. Yo lo haría, ¿entiende? Porque ya no se está predicando, ya lo que se está haciendo es entreteniendo la iglesia. Entonces, yo lo que digo, hermano, es que esto no es como que digamos, hay que hacerlo todo, pero sí hay tiempos donde Dios va a moverse y que tenemos que discernir el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Si Dios hoy nos lleva a un proceso de oración más extenso, un proceso de oración más extenso, debemos discernir que es el tiempo de Dios. Y repito, no porque yo digo, ay, qué pereza, yo quiero quedarme hasta las 12, ¿qué les invento para entretenerlos? No, ya ahí no. Cuando es de Dios, cada uno de nosotros va a percibir que eso es de Dios. Y vamos a estar dispuestos a seguir adorando, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Pero no es que está seco, hermano, yo entiendo su... De hecho, yo cuando hacemos ayuno, ¿qué digo yo? ¿Qué les he dicho cuando ayunamos? Cuando se planea un ayuno? Si usted tiene una condición de salud, usted no puede ayunar. Porque su condición de salud no lo permite, pero sí puede orar, que es diferente.